No es guapo, ¿no? Pendejo, se cuida. ¿Por qué no le sacaste la conversación? El programa fuera de la... Sí, el otro programa. Sácala. Señores, vamos a dar los buenos días y la bienvenida a nuestro directo amigo y hermano, una persona que nos enorgullece tenerlo dentro de los nuestros. Ramón Antigua, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la provincia de Duarte, contador, abogado, un hombre ligado siempre a las mejores causas de nuestra sociedad. Buenos días y bienvenido, hermano. Gracias, Wilson, gracias a los cientos millones de televidentes que se informan, se educan, se orientan todos los domingos en esta plataforma. Y la categoría más grande que yo tengo es ser amigo tuyo. No, usted Con sabe esa que, es suficiente. usted sabe que esa amistad está ahí. Bien. Aquí dispuestos a compartir contigo y los amigos televidentes. Sí, quisimos esta invitarte. versión. Hace unos días queríamos concretar este encuentro. Y hoy fue que Dios ha permitido que así sea. Porque nosotros queremos airear una conversación amplia sobre nuestra sociedad. Nosotros vemos, por ejemplo, el deterioro de los partidos políticos. Vemos el deterioro de la Iglesia Católica, de las iglesias en sentido general, el deterioro de los clubes, pero no nos damos cuenta que es el deterioro de la humanidad. En este tramo de la historia, la humanidad ha tomado un carril muy diferente al que nosotros traíamos. Podríamos decir que sería post pandemia. Pudiera ser. Pero definitivamente el problema fundamental ha estado en la degradación y prácticamente en el proceso de extinción de la familia. Hemos cambiado la familia por un grupo, el concepto de familia por un grupo de personas bajo un mismo techo. Mira, yo he dicho, me he atrevido a decir, inclusive en comentarios hasta con nuestros amigos de la fe, como es el caso de Osoria y otros tantos amigos, y he dicho que ya la familia no es el núcleo de la sociedad. El núcleo de la sociedad es el individuo, porque es que la familia se ha atomizado tanto, o la humanidad se ha atomizado tanto, de que ya es el individuo. ¿Dónde hemos fallado? Que no hemos cultivado el sentido de la responsabilidad, el desarrollo humano de ese individuo para que se comporte diferente frente al conglomerado. Tú sabes que la diferencia, una de las diferencias entre el grupo y el equipo es que el grupo es individual. Exacto. Cada cual tiene un interés particular y el equipo tiene un interés conjunto para llegar a obtener una meta unificada o planificada por el equipo. Ese proceso de individualidad está acabando con la humanidad, con la sociedad. Tal como tú dices, ya la familia no es el núcleo más pequeño de la sociedad. Y al contrario, lo que estamos replicando en la sociedad, lo que estamos viviendo en la sociedad es esa individualidad en la casa, que tampoco hay hogar. O sea, nosotros hemos cambiado la familia por un grupo de personas bajo un mismo techo. Y hemos cambiado el hogar por una casa. El hogar es hoguera, el hogar es energía, el hogar es fuego, hoguera. Hogar, convivencia, unidad, criterio, valores, principios. Entonces, ya no existe eso. Lo que existe es, en vez de familia, lo que existe es un grupo de personas. Y en vez de hogar, lo que existe realmente es una estructura en bloque, cemento, varilla o madera. Entonces, ese llamado que tú haces, yo siempre he planteado, señores, las iglesias, la misma capacidad que tienen para dividirse y para entrar en estos conflictos, debieran tenerla para unificarse en función de volver a intentar reorganizar esta sociedad, reorganizar la familia. Los sectores con más posibilidad o las instituciones con más posibilidades de llegar a la gente, no a la gente aquella en el tema político, sino a la gente, al ser humano, son las iglesias. No hay otra institución. Recuérdate que de las iglesias salimos con los clubes. Y todo lo que ha significado equipo, proyecto, unidad, desarrollo, ha tenido que ver con las iglesias. Es el abandono de roles. Porque el rol que hemos querido asumir cada cual
es individual, el mío. Es que los verbos, aquellos de yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos no se conjugan. El verbo se conjuga en la primera persona, yo. Hay un precandidato a la presidencia que una vez a la sazón siendo funcionario del gobierno de entonces, dijo en Samaná, lo que hay es para los PRDistas. Lo que venga es para los PRDistas, lo que aparezca es para los PRDistas y que lo que nos falta por conseguir es de los PRDistas. O sea, no había más nada. Recuérdate que hay un ciudadano... ¿Dónde hay el concepto de nación? Un ciudadano dominicano que fue capaz de decir que habían dos sociedades en la República Dominicana, los corruptos y los PLDistas. O sea, esa capacidad de sectorizarnos, de sindicarnos como sectores individuales, atrincherarnos como grupo, es lo que nos ha estado matando. Sin embargo, yo creo que en esa figura de las iglesias, que todavía sigue siendo la única institución o la institución con mayor credibilidad en la sociedad dominicana, sobre todo el caso de la Iglesia Católica, pero las iglesias evangélicas han tenido mucho más protagonismo en los últimos tiempos que pudiera aprovecharse para seguir y volver a trabajar con la familia, volver a trabajar en los barrios, volver a trabajar en los campos, volver a trabajar con la gente de manera individual para incorporarlo a proyectos generales, proyectos de interés para toda la sociedad, para todo el grupo, al conglomerado. Aquí no hay una porción de terreno donde se reúnen alrededor de 50 familias, que no haya una capilla, que no haya una unidad de la iglesia. Sí. Y que no haya por lo menos una o dos opciones de la fe. Pero ¿qué pasa? Se han abandonado los roles. Y que nos excusen nuestros amigos, que no buscamos aludir, pero lo que viven es cayéndole atrás a materiales de construcción y a compra. Un espíritu ingenieril, un espíritu de construir obras, más que construir una sociedad. Sí. Imagínate, por ejemplo, el tema que hay ahora mismo de la Iglesia Católica. Imagínate tú la difusión que se le ha dado. ¿Por qué no se le da esa misma difusión a un mensaje pastoral, a un mensaje de fe? ¿Qué hay detrás? Porque es que hemos abandonado los roles. Un sacerdote es un político en un púlpito, con un discurso enardecido, a favor o en contra, acorde a los intereses que muchas veces bordean la situación. Si me inauguraron la iglesia, ¿verdad? O me agenciaron una obra, hay que entender el gobierno. Está haciendo su trabajo. Pero, si me le están negando, ese gobierno es malo. ¿A la luz de qué? De los intereses. Pero ese mensaje de fe, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de unión, esa filosofía de la iglesia de llegar a las almas, al alma del ser humano, esa parte espiritual, no se toca. Tú escuchas en la iglesia un sermón de la corrupción administrativa, ¿verdad? Pero en la iglesia tú nunca vas a escuchar un sermón de que le digan corrupto a los que están ahí sentados. Lo que sucede que, por ejemplo, el caso mío, y excúsame, porque a mí me gusta, cuando voy a poner un ejemplo, ejemplarizar conmigo mismo. Yo entré ayer a un supermercado y hice una comprita. Yo mismo reflexioné. Me hizo 5,300 y algo. $2,000 habían de vino. En la comprita 5,300. ¿Cuánto significa eso a la corrupción? Porque eso es corrupción. Eso no es necesidad. Un 35%. De lo que yo gasté, ¿se fue a qué? A la corrupción. Al trago. Esa prédica se atreven a hacerlo en la iglesia. Cuando los propios ciudadanos que están ahí sentados
son tan corruptos como el funcionario que está en una cartera del Estado. Porque la corrupción no es administrativa, la corrupción es moral, señores. Nosotros no estamos confundidos. La corrupción no es una corrupción, no es administrativa. Es un asunto de moral, de principio, de ética. Entonces, ese abandono de roles, por ejemplo, yo me pregunto y te pregunto, conociendo nosotros la nomenclatura, la formación, la estructura de los partidos políticos en la República Dominicana, ¿qué le espera al Estado Dominicano? No, el Estado Dominicano como Estado está en un proceso de extinción y nosotros tenemos un ejemplo que nos gusta tanto comparar. Haití vive sin Estado. Sí. Y nosotros, guardando la diferencia, no estamos lejos, porque lo que tú refieres sobre el cambio de roles, señores, es que el hecho de que un alcalde, de que el gobierno X construya una capilla, una iglesia, no tiene que comprometer bajo ninguna circunstancia ni a esa sociedad, ni a ese grupo, ni a la institución religiosa que lideró la solicitud de la construcción de la iglesia, eso cambia de la la capilla. homilía, eso cambia la homilía. Entonces, el hecho de recibir el día que se hace la entrega de la iglesia, la homilía, el discurso, vamos a decirles el discurso pastoral, es en defensa inmisericordia de ese funcionario porque ese es su papel. Exacto. Ese era su papel. ¿Qué te esperaba? Ese es su papel. Entonces, algo que se nos ha dañado es la politización del concepto de acción de cada uno de los grupos o sectores que hacemos vida activa en la sociedad dominicana. Señores, nosotros no nos estamos dando cuenta, pero nosotros nos estamos convirtiendo prácticamente en un estado, en una sociedad parásito. Esta es una sociedad que ya hoy está aplaudiendo y dependiendo en un alto porcentaje de una tarjeta solidaridad, que con mucha Balaguer daba 400 canastas o cajas en el país. Y vino un gobierno, vino un proceso en el que se institucionalizó esa caja y hoy hay un gabinete social que te maneja cerca del 40% del presupuesto para darlo, regalarlo, donarlo. Y nos están acostumbrando, señores, la persona que recibe la tarjeta de solidaridad no les preocupa hacer más nada que no sea recibir esos 2.500 pesos. Y con ellos están entendiendo que están viviendo. El país se ha convertido en un país subsidiado. La República Dominicana, pero nosotros estamos como Puerto Rico, que Puerto Rico el más mínimo centavo se lo da Estados Unidos. Se lo da el Tesoro de los Estados Unidos, que es un país subsidiado, es un país aparasitado, improductivo, que todo lo que recibe es una donación. Nosotros estamos en ese camino. Y ante todo eso, te repito, las instituciones que debieran ser y propugnar por la libertad, la liberación, sobre todo la liberación económica de los ciudadanos dominicanos, están comprometiéndose con el partido X. Y hoy tenemos dos sociedades, una que es del PRM y una que es del PLD, con la FUPU, con la Fuerza del Pueblo, sectorizado y apoyando una serie de irregularidades, como la de que se mantienen 32 partidos políticos y solamente hay 3 que obtienen el 5% de la votación, y que hay uno de ellos que compra 23 de los 32. Entonces, no nos estamos dando cuenta. Con la agravante, señores, debo plantear esto, que sería una locura de mi parte, pero la situación de nosotros a nivel político y estatal es difícil. Oye, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista Social Cristiano desapareció con la desaparición de Balaguer. Y no lo dejan Balaguer, porque oye, las siglas son tetas. Balaguer fundó el Partido Reformista Social Cristiano y se lo llevó a la tumba.
Juan Bosch y Peña Gómez, debía ser Juan Bosch que le diera el liderazgo, les transfiriera el liderazgo, el relevo, debía ser Peña Gómez. Cuando eso estaba cerca de darse, se dividieron Juan Bosch y Peña Gómez y formaron el PLD y siguió funcionando el PRD. Cuando hay un relevo de Hipólito con Miguel Vargas Maldonado, Hipólito con Atué de Camps, se divide el PRD. Cuando hay un traspaso de mando, un relevo de Balaguer a Juan Bosch o de Juan Bosch a Leonel Fernández, es porque Balaguer le da el poder al PLD en la persona de trabajando, o el que se presta para irse y olvidarse de la ideología y olvidarse de la fundación del partido y olvidarse de la filosofía del PLD para asumir la de reformista, es Leonel. Pero cuando se da más recientemente el intento del relevo de Leonel hacia Danilo, termina en una división que surge en la Fuerza del Pueblo. Y hoy estamos en 3 partidos que están dirigiendo el quehacer político en la República Dominicana, 3 partidos que están, y es lo que es un atrevimiento de mi parte, supuestamente y a nivel de proyección, en desaparición igual que Balaguer. La Fuerza del Pueblo sin Leonel desaparece. Ahora mismo el PLD, o es lo que Danilo diga, o se lleva Danilo el PLD a la tumba. Y el PRM nació con Luis Abinader. Y hoy por hoy hay 2 cosas. O Luis se reelige o desaparece el PRM. O sea, que se ha personalizado, la actividad política se ha personalizado en la República Dominicana, se ha individualizado. Es un hombre. Porque no hay es un presupuesto. No, y lo que no hay ideología. No hay ideología, lo que hay es intereses. Y hoy estamos, le advierto, les digo, les repito, en una situación de alta dificultad. La partidocracia está en un proceso de extinción, de desaparición. Eso es lo que ella misma se ha tragado, ella se ha hecho un boomerang, como dicen en el periodismo. Eso es lo que me preocupa y ese es el motivo precisamente de la pregunta. Nosotros que participamos activamente en un periodo de la historia donde se actuó diferente, fue el caso del 2000 al 2004, ¿verdad? El PLD, del cual yo era miembro, perdió la presidencia de la República, perdió el Congreso, se fue a la oposición. Pero el partido no perdió la vocación de poder. Y se preparó desde el 2001 hasta el 2004. El PLD se preparó para gobernar. El 2024 estábamos sentados tranquilos esperando que llegaran las elecciones nacionales, porque ya había una definición del pueblo en volver el PLD al poder. Pero los cuadros del PLD estaban preparados para asumir el poder. Aquí, a estas alturas de juego, no hay un partido político preparado, ni siquiera el mismo PRM está preparado para tomar el poder. Va a tener que recurrir a las improvisaciones, como le ha pasado a este gobierno, que lo dije desde un principio, desde que asumió el poder. Se han montado en la cresta de la ola del disgusto popular, alcanzaron el poder, pero no están preparados para gobernar. Mire el nivel de las improvisaciones. Por ejemplo, en todos los países del mundo o en la humanidad completa siempre han existido fenómenos que ponen a prueba no solo el poder político, sino ponen a prueba hasta la humanidad. Pero, ¿dónde está la capacidad de respuesta? En el caso nuestro, cualquier problemita que suceda, ves tú la cantidad de muertos, la tragedia que significa un aguacero, el desplome de un techo, el apagón, el blackout. ¿Y la capacidad de respuesta dónde está? ¿Por qué? Porque el político no se prepara para gobernar. Llegan al poder, pero no tienen una planificación. Decía en un comentario que me preocupa fuertemente
República Dominicana. Porque la capacidad de respuesta nuestra es muy débil. Tenemos un Estado muy débil que aporta ineficiencia en todo lo que toca. Desde la parte pública, ¿verdad? Ineficiencia en todo lo que toca. Está en la parte más ineficiente de la energía eléctrica, es la que tiene que ver con el gobierno. En la salud, funciona a la perfección en los centros privados. Los mismos médicos que en el hospital brindan un sistema de salud inhumano, como es el sistema de salud pública. Es decir, el Estado siempre aporta esa parte de ineficiencia. Pero entonces vemos la inconsciencia del sector privado frente al Estado dominicano. Porque el Estado dominicano no solo está compuesto por el gobierno y el servicio público, sino que el Estado dominicano está compuesto por todos los ciudadanos dominicanos. Y tanto interés para el alcalde municipal que el semáforo funcione bien, como para el empresario que está en la esquina. ¿Y qué le podría costar a ese empresario que está en la esquina interconectar con el sistema eléctrico alternativo, es decir, con su planta de emergencia, ese semáforo de la esquina para garantizar que ante cualquier apagón el semáforo va a tener luz y se evita el caos? No hay un semáforo en la República Dominicana que no tenga un ventorrillo mínimo al lado. Que los semáforos están en un cruzacalle que hace 4 esquinas. 4 esquinas. Las 4 esquinas son 4 locales comerciales. 4 locales Porque comerciales. no es posible ya en esta altura de juego que haya una casa de familia en una de esas esquinas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la responsabilidad nuestra como ciudadanos en garantizar? ¿Dónde está la visión de Estado que tenemos? No hay visión de Estado en la República Dominicana. Y cuando tú hacías el símil con Haití, digo, me preocupo más, porque nos estamos convirtiendo en un conglomerado. Ya los partidos políticos y el poder del símbolo no existe. Tú te observas muy bien cómo se desprendieron los PRDistas del local que les servía de escudo, de identidad mundial, signo de democracia, como el local del PRD de la Bolívar, que cuando yo pasaba por ahí decía, no hay una página en la historia de la República Dominicana que no refleje ese símbolo de vida democrática, que no refleje ese símbolo. Se desprendieron normal. Pero es un problema generalizado también, Wilson, porque si tú te das cuenta, nosotros hemos perdido, yo he estado planteando, nosotros hemos perdido del total la identidad. Mira, los haitianos vienen a República Dominicana y te hablan creol. Sí. Todas las veces que están al lado tuyo, te hablan creol, pero tú le hablas español y te entienden español. Sí, sí. Pero entre ellos se hablan creol. Nosotros salimos de aquí hasta Haití y votamos el español. Nosotros hablamos boricua, porque el norteamericano per se, el que va a Nueva York, no tiene como un acento. Ahora el boricua decía, bendito. Y nosotros estamos en Estados Unidos, estamos en España y venimos hablando boricua. O español con la Z. Pero tú sabes dónde está la pérdida de identidad de nosotros. Nosotros tenemos Compañía Dominicana de Alimentos Lácteos. ¿Cómo se llama? Nestlé. Compañía Dominicana de Teléfono. Claro. Presidente, que era un ícono, un modelo, una identidad nacional. Una marca país. Sí, sí. No, ya es modelo. La cerveza prácticamente que se vende y la presidenta no es una representación de nosotros. O sea, de manera individual fuimos perdiendo la identidad hasta ya llevarlo a la institucionalidad. Pero debo decirte una cosa. Respecto al cambio, lo que sucede es que ya la partidocracia no funciona por ideología, funciona por intereses. El ejemplo más claro es el PLD, a pesar de haber llegado apoyado por Balaguer en 1996, su vicepresidente es Jaime David Fernández Mirabal, un símbolo, un ícono de representación de una familia sin precedente en lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional, sí, la patria dominicana.
En el 2004, como tú dices que aprendió, se preparó para administrar el país. ¿A quién lleva de vicepresidente de la República? Rafael Albuquerque. Que lo había sacado del PLD por algunas situaciones. Pero, peor aún, ¿quién es el ministro de la presidencia en el 96-2000? Danilo Medina, una hechura del PLD, amueblado ideológicamente por el PLD. En el 2004, cuando gana, ¿quién es el presidente, el secretario de Estado de la presidencia? Un empresario, Luis Manuel Bonetti. Luis Manuel Bonetti. Porque te quieren manejar el Estado como una empresa. Pero oye, ¿dónde va? De Danilo a Bonetti. Y el gobierno de Juan Bosch del 61, del 63, sería parecido a los gobiernos de Leonel y el de Danilo. ¿Tú ves? Entonces, votaron inclusive los que aprendieron. Es como si nos hubiéramos graduado en la universidad y decimos, pero yo no voy a vivir eso, y aqueroseamos, como dicen, esa profesión después que hicimos 8 años, 5 años en ella. Entonces, los partidos dejaron de ser partidos con un concepto ideológico, una formación ideológica, a una formación de intereses empresariales y particulares. Es que la parte filosófica de la política. ¿Cuál fue el problema que se presentó y se vive hoy en la República Dominicana? Bueno, los empresarios y posteriormente, a raíz de la muerte, posterior a la muerte de Pablo Escobar, para ubicar los dos sectores sin necesidad de que hagan esquina en algún lado, eran el narcotráfico y el empresariado proponía, financiaba candidatos a políticos para llegar a las posiciones. Aquí en República Dominicana se hablaba que los ministerios, la Secretaría de Estado se compraban. Aquí se habla de que la dirección de la policía se compra, se paga un dinero para que te nombren ahí. Y se nos hablaba, pero no intervenían. A partir del año quizás 2000, 2004, quizás del 2010, con la reforma constitucional para poner algo de referencia. Señores, el narcotráfico y el empresariado cambió de percepción y dijo entendió que ya no iba a seguir financiando porque a los políticos que ellos financiaron se convirtieron en empresarios de su competencia. A los políticos que ellos financiaron le sacaron los pies al narcotráfico cuando llegaron a la posición. ¿Qué hizo el narcotráfico? ¿Qué hizo el empresariado? No, nosotros vamos a ser los candidatos. Nosotros vamos a ser los candidatos, nosotros vamos a financiar. Yo no voy a invertir mi cuarto en Wilson Gómez, no, yo voy yo. Y los cuartos que gasté en Wilson Gómez, que se convirtió en un contrario mío, en una competencia mía, voy a hacer yo. Y hoy, ¿qué tenemos en el Estado dominicano, en el gobierno dominicano? A personas ligadas al narcotráfico, dicho por ellos mismos, en el Congreso. ¿Cuáles leyes emanan? Nos vamos al caso del Ministerio Público. ¿Cuántos fiscales no han cancelado y cuántos otros no han denunciado de que reciben dinero? El caso de la policía, ¿cuántos no se denuncia de que reciben dinero? En el caso de la gente de migración, ¿cuántos no se ha denunciado que reciben dinero? Y que ninguno resiste una auditoría. Se metalizó todo, se cuantificó toda la actividad política, la actividad general de la República Dominicana, al extremo, señores, que se ha convertido la corrupción y el narcotráfico en una expectativa de vida para la juventud. O sea, ¿por qué quiero llegar a ser legislador? Para hacerme rico. ¿Por qué quiero llegar a ser, por qué soy político y quiero llegar al gobierno? Porque quiero hacerme de dinero. ¿Por qué yo quiero ser legislador? Porque yo necesito ampliar mi mercado de venta de mi producto, la harina aquella. O sea, en ningún caso no hay un aspirante, un político que quiera llegar al gobierno, quiera llegar al Estado Dominicano para trabajar por la sociedad, por el pueblo. Y que lleve una propuesta de avance. No, pero tampoco nosotros se la pedimos. Nosotros no le pedimos nada, al contrario. El que osen decir que no va a robar, el que osen decir que va a atacar la corrupción, el que osen decir que va a atacar al narcotráfico, no lo sigue nadie.
pero el propio votante es el que está diciendo eso. Si no me garantiza que me va a permitir a mí hacer lo ilícito que yo estoy haciendo, si no me garantiza que yo voy a llegar más allá de donde tú vas a llegar, yo no voto por ti. Por eso se han generado inclusive el sector aquel de los pica-picas que se sientan en las elecciones a las 4 de la tarde cerca del centro de votación a esperar que el político vaya con el mazo a pagarle, a darle, a comprarle el voto por los 500 o 2.000 o 3.000 pesos. ¿Qué es lo qué han inventado los políticos? La logística. ¿Qué es la logística? Comprar gente. Porque, oye, este es un país que se ha constitucionalizado el desorden. Una prostitución. Se ha prostituido el desorden. El orden se ha prostituido, la disciplina, el respeto se ha prostituido. Porque todo aquí nosotros solamente pensamos en un partido político, en un color. Mira lo que se da el caso. En el tiempo de Leonel Fernández hubo 5 o 6 apagones generales y tú te ves a un Leonel que es el primero que sale criticando el apagón de ahora, que es negligencia del gobierno. En el de él hubo 5. Sí. En los de gobierno de él hubo 5. Sí. Negligencia del gobierno y que el país está indignado con el PRM por el apagón. Pero papito, pero tú fuiste... Ni aquellos también, ni este tampoco, ¿eh? Pero que él hubiese quedado mejor, hubiese jugado un rol más decoroso, si se hubiese ido a la parte de la capacidad de respuesta que hubo aquella vez y que ahora no hubo esa capacidad de respuesta. Pero además, Wilson, el que dirige el sistema eléctrico hoy es el mismo que lo dirigió que lo puso él, y que probablemente ahora lo recomendó él. Sabrá Dios. Cuando viene a ver parte de la cuota. ¿Tú me entiendes? Entonces, parte de la cuota. Pero aún así se siente con derecho, se siente con autoridad moral, como para salir a criticar sin propuesta, a criticar sin hacer una propuesta para resolver ese problema. Ahí es donde va mi preocupación. Porque él aspira a la presidencia, lo que él debió haber dicho era cómo no vuelve a suceder jamás eso. Y si sucede, ¿cómo manejarse? ¿Cómo manejarlo? ¿Qué tipo de sociedad debemos de construir? Como por ejemplo, la propuesta que te hago de la interconexión de los semáforos con las plantas de emergencia de los diferentes lugares donde están, ¿verdad? Es decir, un plan nacional para evitar el entaponamiento, que es uno de los principales males que se originan a la luz de esto. También, por ejemplo, él pudo haber haber dicho, bueno, el gobierno se armó un caos. ¿Por qué? Porque no fueron capaces ni siquiera de hacer una salida programada de los empleados públicos en diferentes horarios para evitar el caos que se armó saliendo todos juntos y que se arma todo el tiempo. Es decir, hacer propuestas, pero para tú hacer propuestas tiene que haber un nivel de análisis, de pensamiento, que aquí lamentablemente le tenemos miedo a esa palabra. Aquí lo que es el pensamiento y lo que es la investigación, aquí se le tiene miedo a esas dos palabras. Y no hay forma de usted manejarse en la vida si usted no investiga y si usted no piensa. Los grandes hombres no se construyeron leyéndote un libro, ni se construyeron voceando, se construyeron pensando. Y fueron capaces de revolucionar al punto de que hoy no se hace nada ni se crea nada nuevo que no se tome como base lo que plantearon esos científicos. Porque pensaban. En la mente humana, ahí está todo. Nuestros políticos no piensan, no le dedican tiempo al pensamiento. Nuestros políticos no son capaces de hacer investigaciones. Las investigaciones que hacen son tipo de mercadeo, para ver cómo penetrar a los nichos de mercados electorales, pero no para estudiar el comportamiento de una sociedad a la que ellos aspiran a dirigir. Y te quieren entonces manejar un país como te manejan una empresa con un flujo de capital. Me entró tanto, me sale tanto, ¿verdad? Cuando el concepto de Estado te adhiere a lo que es la parte sociológica, es esa parte filosófica del Estado, como manejador de ciudadanos, de individuos, a lo que tú tienes como Estado que darle respuesta. Entonces tú no puedes pensar que un país tú lo puedes manejar como una empresa y un flujo de capital.
sobre todo en República Dominicana, que comenté en el chat donde está el propio presidente de la República y lee todos los mensajes. Tú lo ponchas y lo lees. Y decía que el Estado dominicano debe de revisarse. Y más el gobierno tiene que revisarse. Puntualizo en lo que es Estado y lo que es gobierno, que son dos cosas diferentes, aunque aquí se quiera manejar todo en un mismo saco, ¿verdad? El Estado somos todos los ciudadanos, blancos y negros, pobres y ricos, iletrados y profesionales, todos. Administrado y organizado por las instituciones que le dan origen a ese Estado. A ese Estado, exactamente. Porque los poderes del Estado, que son tres, ¿verdad? Los poderes del Estado son los que manejan el Estado, pero no son el Estado. La conjunción de los tres poderes son los que constituyen el Estado dominicano. Pero ahí hay algo. Escúchame, déjame terminarte la idea y escúchame. Tú sabes, después que pasamos de los 50 años, ¿verdad? Se nos va la guagua. Se nos va la guagua. Yo les decía, señores, tenemos que revisarnos, porque un presupuesto nacional de 1.700.000.000.000 de pesos para un país de algunos 12 millones de habitantes y que el Estado no sea capaz de dar un servicio público que sirva, tiene que revisarse. Porque usted con 1.700.000 pesos, yo creo que por lo menos... 1 billón son 1.000 millones. 1.000 millones. Que yo creo que por lo menos el agua tiene que darnos potable. Por lo menos eso, tú ves. Por lo menos eso, si no es mucho pedirle. Les decía, si no es mucho pedirle, por lo menos potabilícenme el agua. Que yo por lo menos me pueda cepillar con ella. Porque nosotros somos guapos que nos cepillamos con el agua de INAPA. Nosotros somos guapos que nos metemos esa agua en la boca y nos hagamos la boca. Un agua que ustedes saben que no es potable, pero te dice Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. No, porque este es el único país donde tú, para tener agua en tu casa, tienes que hacer una cisterna, sí, comprar un tinaco, sí, comprar camiones de agua cuando la cisterna esté vacía, y además de eso, mantener unos botellones de agua que tú las compras casi a 100 pesos cada botellón en el día de hoy, para poder mantener agua. Para tú garantizarte el agua que tú necesitas en tu hogar. Eso es el Estado Dominicano, O sea, eso es República Dominicana. Para el manejo, como dicen en el campo, y para tú bañarte, tiene que tener una cisterna, tiene que tener una bomba, tiene que tener un tinaco, todo eso. Y para tomar agua tiene que comprarla. Porque los que están en el gobierno y han estado en el gobierno no han sido capaces ni siquiera de garantizarnos el agua potable en un país donde hay agua. Pero recuerda también lo que hablábamos hace un rato, el tema de la individualidad. Es penoso, es lamentable que tú te encuentres que la cablería del agua potable que viene, agua potable y comillo, que viene, creo que de Cenoví, Aguayo, de Cenoví, para alimentar uno de los tanques de agua de San Francisco de Macorís, tú te encuentres con que decenas y decenas de productores de arroz estén conectados a la tubería principal que trae el agua. Ilegal. Ilegal. Y lo sabe INAPA. Pero tú te encuentras con que hay camiones en una estación de agua que tiene INAPA en Cenoví, llenan unos camiones de agua que le pagan 160 pesos allá a INAPA y te lo venden aquí en 1.200 pesos el tanque, el camión de agua. Pero estamos siendo gobernados. Y es INAPA, y es INAPA que le vende a ellos, que le suple a ellos por 160 pesos toda esa agua, esos 500 galones, 600, la que no nos manda a nosotros, entonces hay un intermediario. Exacto, entonces nos la vende, el intermediario nos la vende a 1.200 pesos. Que estaban quebrados antes de llegar a este gobierno, todos esos choferes y dueños, tú no veías camiones de eso en la calle, estaban quebrados. Pero ahora ellos están la deficiencia del Estado ha generado la creación de grandes industrias en la República Dominicana. Una negligencia que pudiera ser, una deficiencia que pudiera ser interesada. Y cuidado si es parte de una industria, parte de una alianza, Francisco de Macorís, con los que deciden cuándo sí y cuándo no. Mira, yo pienso que uno de los problemas, si se quiere,
llamársele problema que ha tenido el presidente Luis Abinader en la ejecución de su gestión, de su visión de gobierno, ha estado en la falta de liderazgo a su alrededor en el desarrollo y desempeño de las funciones que le ha asignado a muchos de sus colaboradores. El presidente de la República, quizá previendo deficiencia, ineficiencia, falta de acción en la ejecución de su gobierno, de su mandato, quiso hacerse acompañar o se hizo acompañar por muchas personas de la sociedad civil y del empresariado y aliados de otros partidos de los que lo apoyaron en las elecciones de 2020 y el 2024, sobre todo los del 2020. Y hoy el presidente desarrolla un gobierno, está llevando a cabo un gobierno con personas sin compromiso, sin compromiso con los compromisos que él hizo con la sociedad dominicana. Usted se encuentra con que, le repito, ¿qué puede procurar? ¿Qué funcionario de San Francisco de Macorís puede darse el lujo de decir que va a llamar, que va a hablar y que va a recibir que va a ser recibido por el ministro de Cultura? O sea, ¿cuál fue el compromiso quién vio al ministro de Cultura en la campaña, grajeándose, como decían antes, como anduvo el presidente de la República, como anda el presidente de la República? Para ponerte un caso, y así tú sales a buscar 5, 6, 8 ministerios en el país que los funcionarios que desempeñan, que ejecutan esas labores, esas funciones de ministro, no tienen ningún compromiso con las demandas, con los líderes políticos locales, ni de otras localidades, pero el caso que nos compete de la patria chica nuestra, la provincia de Duarte. Entonces, si el presidente, si el gobierno no está compuesto por las personas que en la campaña la población vio, los ciudadanos vieron, los ciudadanos estuvieron cerca con él, los conocen, lo apoyaron, ese funcionario una vez está en el gobierno, está en la posición, no tiene compromiso con esa base de ese pueblo, no del partido, con esa base de ese pueblo, porque él, es como dijo Zorrilla, Osuna, que es un funcionario del gobierno, en lo que tiene que ver con la frontera. Con la botella, hermano. Que cuando canceló a todos los PRMistas que habían en la institución, donde él lo nombraron hace como 5 meses, la respuesta de él fue que a él lo nombraron ahí para poner en posición, para darle oportunidad a sus seguidores, que son miles y miles, él no sacó 1000 votos, pero son miles y miles de ciudadanos que votaron por él, que lo apoyaban a él, que tienen en el nombramiento de él, tienen la oportunidad, y por eso él sacó todos los PRMistas que había. Mira, el mencionar a ese señor a mí me da hasta náusea. Porque tener nosotros que pagar con nuestros impuestos la presencia de un individuo tan insulso y con tan poco compromiso social con nuestro país, y que le ha hecho un servicio tan flaco a la República Dominicana en sus diferentes posiciones que ha ocupado, deja mucho que desear. Pero a mí lo que más me preocupa es que todavía a estas alturas de juego existan políticos tan inmaduros y con tan poca preparación como lo que nos ha tocado a esta generación en todos los niveles, en todos los tiempos, por más letrados que hayan sido. Porque cuando un presidente de la República descalifica los funcionarios locales, cuando él ha de entender que la fortaleza o la debilidad de ese funcionario está en el empoderamiento que él les ha entregado, entonces tú te preguntas, ¿qué tipo de gobierno queremos hacer? Tú no puedes hacerte grande debilitando los tuyos. Tú te fortaleces más cuando los tuyos también son fuertes, igual que tú, para que te apoyen. Entonces, cuando tú lo debilitas, por ejemplo, el caso de los funcionarios locales. Nosotros conocemos el empeño que ponen los funcionarios locales de este gobierno y de anteriores gobiernos también.
Nosotros conocemos el empeño. Nosotros conocemos el empeño de la señora gobernadora, que está empeñada en el asfaltado. Pero si Obras Públicas no le otorga el asfalto, no lo puede hacer. Pero eso no puede ser interpretado como una debilidad de la gobernadora, sino del propio gobierno. Entonces, ¿por qué ella tiene que ser la víctima? Porque en una negociación no es con la gobernadora o con el senador, que bastante empeño pone también. No es con los diputados, no, es con el presidente. Pero el presidente en sí es que lo tiene débiles, porque no lo empodera, ni les da, ni le otorga el nivel de tanto de responsabilidad como de recursos que demanda el ejercicio de un gobierno activo en materia local. Mira, sé que también, Wilson, habría que ver. Mira, cuando Jacob Masluta era candidato, precandidato creo, usaba como estrategia mercadolopolítica, que si venía a San Francisco de Macorís, en Mirabel cambiaba todos los aguizotes de la capital que traía. Y ya en el camino montaba, en Mirabel montaba a los funcionarios, a los líderes políticos de la localidad de San Francisco de Macorís, del municipio de San Francisco de Macorís. Y cuando él entraba a San Francisco de Macorís, a la entrada de la ciudad, ya venía en la jipeta de él, o en el vehículo que viniera, con 4 dirigentes de San Francisco de Macorís al lado de él. Y andaba, caminaba, recorría en esa actividad a San Francisco de Macorís con los dirigentes del partido, los dirigentes del gobierno, si era que estaba en el gobierno, al lado. Y los de la capital se iban para otro lado. Cuando iba llegando a Pimentel, desde la recta de Montener, Casa de Alto, cambiaba a los funcionarios de San Francisco de Macorís por los de Pimentel. Y cuando entraba a Pimentel, los pimenteleses veían a sus líderes al lado de su candidato. A sus líderes al lado de su candidato. Solamente eso lo vi en Jacob Masluta, de lo que he visto en estos procesos. De igual manera, si el presidente llega al gobierno con los funcionarios con lo que él trabajó el país, con lo que él visitó el país, con lo que él trabajó el proceso de campaña para llegar a la presidencia, es casi seguro que esos ejemplos que tú pones, que es verdad, la señora gobernadora, el señor senador, que ha demostrado que, yo digo siempre, que la suerte del senador de la provincia de Duarte es que la cédula no dice político todavía. Porque el día que diga político voy a tener que compararlo con todos los otros. Y a la verdad que ha sido un senador excepcional respecto a lo que tiene que ver con la representatividad, la representación de los franco-macorizanos y sobre todo con el tema de la fiscalización del uso de los recursos en la provincia. Un senador sui generis, sin competencia en ese sentido. Entonces, si fuera así, los funcionarios locales tuvieran acceso, pero te repito, si son Zorrillo Osuna los que están dirigiendo el gobierno, ¿quién le va a poner caso? ¿Cuál de ellos le va a abrir la puerta a la señora gobernadora, al señor senador, a las autoridades locales? Amén de que no sé por qué en los últimos 20, 25 años, en las últimas 5 elecciones, los presidentes se la han cogido, parece, con San Francisco de Macorís. Nosotros en los 20 años de gobierno del PLD tuvimos un medio ministro, un cuarto de ministro, que fue Ceballos, que duró como un año, año y medio. Un año de ministro. Después, a partir de ahí, volando el gobierno de Hipólito, porque tuvo a Siquio como ministro administrativo de la presidencia, y Hernani Salazar en una posición con rango de ministerio. Después nosotros hemos tenido un presidente que se haya dignado en poner el puesto más grande, más alto que se ha cogido, que se le ha dado a la provincia de Duarte, sacando a Hipólito Olmedo Cava, director general del INDRI. Porque no hay ascenso político, es lo primero. El franco-macorizano no procura ascenso político. Y en eso insistí hasta la saciedad. Inclusive me reuní con 2 dirigentes de San Francisco de Macorís
eran dirigentes del PLD. Me reuní con dos, pero que tenían muy buen perfil. Y les decía, señores, tenemos que buscar ascenso político, llegar al comité político de los partidos, porque en el comité político de los partidos ahí es que se decide lo que se va a hacer. En el Congreso se legitima, pero las verdaderas decisiones se toman en los comités políticos de los partidos. Y aquí no había un solo miembro del PLD en el comité político del Partido de la Liberación Pero no lo hay en Dominicana. el del PRM. No lo hay. Pero no lo hubo del PRD. O sea, por eso te digo, es una cosa como una quilla que tienen los presidentes, pero debo decirte algo. De igual manera, aquí el presidente de la República a partir del año 2006, creo, que es donde se promulga un decreto que establece el día 26 de enero de cada año, donde tú eres magistralmente diriges esos procesos de la comunicación, la maestría de ceremonia y todo ese proceso. ¿Tú no has visto un presidente de la República? El de ahora solamente. El de ahora ha venido, pero Leonel vino una vez, Danilo nunca vino, Danilo inclusive nos mandó 2 veces el jefe de la guardia de la Fuerza Armada, como una expresión de, le mando la autoridad militar. Y una vez la vicepresidenta que se fue por mitad porque tenía que ir a despedir al presidente que iba a salir del país. Entonces, pero de igual manera, debo decirte también que nosotros tenemos parte de culpa en eso, porque esos presidentes han venido y nosotros no lo hemos sentado al mismo Luis Abinader. Señores, Luis Abinader ha venido unas 16, 17 veces en 5 años. Eso da 2 veces por año, prácticamente, por mes. O sea, una vez por mes, o cada 3 meses está el presidente aquí, en promedio, cada 3 meses está el presidente aquí. Y tú dices, todavía tenemos necesidades. Es que aquí no tenemos una agenda tampoco. Pues es que una de las grandes debilidades que tenemos como ciudad es que no tenemos una agenda común de desarrollo. El presidente viene y se va, se desmonta de su vehículo y vuelve y se monta, se desmonta y se va. Bastante molesto muchas veces, bastante molesto muchas veces. Pero no hay una sociedad, un liderazgo capaz de sentar al presidente después de salir de ahí del parque, sudado. Porque no hay clase dominante, no hay una clase dominante en San Francisco. Porque lo que nos preocupa es andar detrás del presidente para que el presidente me vea a mí, no a mi propuesta, no a mi conjunto, a mi equipo, para sentarlo ahí. Que vaya un presidente a Santiago, aunque sea un velorio, a ver si es verdad que él se va a ir sin reunirse con la sociedad de Santiago, a escuchar a Santiago. Es como me decía un amigo ayer de Santiago, dice, nosotros somos 7 instituciones que estamos aquí en lo que tiene que ver con el desarrollo. Ahora, de esas 7 instituciones, cuando hay un interés común, cuando hay una obra para Santiago, nos juntamos los 7 y ponemos a uno de los 7 que hable. Yo tengo la malísima experiencia, digo mala porque no debiera ser así, pero aquí tú te sientas, nos sentamos tú y yo, a tratarle al presidente un problema, un asunto, que es para la provincia, que es para el municipio, los dos, y somos los dos que representamos al municipio. Y yo hago la propuesta, yo hago planteo el problema que hemos convenido entre los dos. Y cuando yo lo presento y hablo con el presidente y motivo al presidente para entregarle la propuesta, tú saltas a hablar de que no se hizo, o que se hizo, o que Leonel no lo hizo, y que yo lo propuse, salta tú. Pero fuimos los dos, era uno solo que tenía que hablar. Entonces, después que yo presento la propuesta, tú comienzas a contradecir o a hablar de que lo hiciste tú, que fuiste tú en tal año, que tú hablaste con el presidente Balaguer en 1970, y que... Y le quita mérito a lo que se ha presentado. Claro, y fuerza, lo que él me decía ese amigo de Santiago, que nosotros no, nosotros nos juntamos los 7, que eso es la Asociación para el Desarrollo de Santiago, eso es Grupo 36, eso es la ASI, eso es el otro, 7 instituciones. Yo estuve en Santiago en un consejo de gobierno. Pero que serio, ¿no? En Santiago se paró Arlete y habló. ¿Verdad? Esto y esto y esto. ¿Cuántos salieron a reforzar? De que yo quiero decir algo más que se le quedó a Arlete.
De aquí, No, dos. de allá, digo yo de allá. De allá no, ninguno. Nadie Ella más. sola. Él solo. De aquí, Ella sola. dos oficialmente. Y ya habían dos más que estaban parados. Levantando la mano. Levantando la mano, y hubo uno que intervino sin micrófono. ¿Te ves? ¿Ve la Y diferencia? nada más nos faltó que nos dijeran, pónganse de acuerdo, entonces luego vuelvan. Solamente Entonces, nos faltó la eso. idea es, lo hacemos como una crítica, pero con la visión, con la intención de que comencemos a dejar de querer protagonizar de manera individual para hacer proyectos corporativos de consenso que sea lo que genere la confianza en el ejecutor de lo que pedimos. Y que nosotros como macorizanos, que es lo que tenemos que comenzar y seguir trabajando, nos unamos donde tenemos que unirnos. O sea, tú y yo podemos pasar el día entero o la vida entera individual, tú haciendo tu cosa y yo haciendo mi cosa. Pero si llegamos aquí tenemos que mostrar... Un eje transversal. Claro, y tenemos que mostrar que tenemos mínimas coincidencias en algunas cosas y que tenemos, y que un mínimo de interés común tenemos, porque no podemos venir aquí a matarnos los dos. Yo en una oportunidad hice 5 programas consecutivos, 5 domingos, apuntes por una agenda común de desarrollo provincial, con vinculación regional. Porque San Francisco de Macorís tú no puedes verlo como una simple ciudad. San Francisco de Macorís tú tienes que verlo como una capital de una región. Inclusive, paso obligado en un momento determinado. Fuimos, ¿verdad? Entonces, insistimos en eso. Y todavía es la hora que aquí no hay una agenda común de desarrollo provincial. Donde tú sabes bien de que la mayoría de agendas que aquí hay se han hecho en un cuarto frío. Aquí no, la única intento que se hizo con mucho peso fue Foro Duarte, que creo que tú participaste, sí. Claro que sí. Foro Duarte en el 98, que lo encabezó Juan Octavio Ceballos, que ahí participaron 400 organizaciones de toda la provincia Duarte. Pero los demás se han hecho, ¿dónde? En un cuarto frío de una oficina, donde hay 7 u 8 personas, que no, 4 de los cuales tienen un interés común en un área. Y en esas 4 o 8 personas no hay ni uno de San Francisco de Macorís. Exacto. Porque traen el proyecto frío, terminado, envuelto en el papel de celofán, desde la capital o desde otro lado. Exacto. Para ponerlo aquí. Señores. Aquí tenemos 2 universidades que no han mostrado el más mínimo empeño en desarrollar una agenda común para tratar de evitar el aventurerismo con las constantes huelgas que se dan aquí en San Francisco de Macorís. Pero no una agenda excluyente, sino una agenda incluyente, donde esté presente todos los dirigentes populares de los diferentes sectores haciendo sus propuestas. Pero que el Estado Dominicano cuente con políticas para dar respuesta también. Porque no se justifica que yo me robe una porción de terreno de tu finca, la que tú compraste trabajando con el sudor o que la heredaste, y que yo allí construya, la divida en solares, y ahorita el gobierno me le tenga que hacer calle, acera, contenes, drenaje pluvial, agua potable, energía eléctrica, una escuela. A una urbanización en terreno invadido. En terreno invadido, en terreno robado, el gobierno la está legitimando. Es decir, pero tampoco el gobierno cuenta con leyes en el Congreso que penalicen ese tipo de acción en la sociedad. Es decir, estamos acéfalos, a merced de ¿qué? Del aventurerismo, que es lo que ha pasado en San Francisco de Macorís. Muchísimas obras aquí se han construido. Muchísimas obras importantes se han construido y se están construyendo. Este gobierno y los pasados gobiernos también la han construido y las obras están ahí. Nosotros tenemos un Palacio de Justicia que responde al sistema de justicia de San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos un Tribunal de Tierra que también responde. No, y la propia infraestructura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La infraestructura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eso estaba hecho.
También, por ejemplo, la cantidad de escuelas que hay aquí diseminadas en toda la geografía. Aquí todo el tiempo se han construido obras y todo el tiempo ha habido protestas. ¿Por qué esas protestas? Precisamente porque no tenemos una agenda y no vamos con una agenda común de desarrollo, con visión de desarrollo, porque nuestra ciudad ha involucionado, y lo he dicho, los años 70 y 80, el Producto Interno Bruto de San Francisco de Macorís, que lo llevó a una tercera capital. ¿De dónde salía? De la Codal, Tenería Acra, las zapaterías de Pueblo Nuevo, la heladería que había aquí instalada y la cantidad de industrias y de empresas que habían aquí de chocolateras, de cera. Es decir, el pueblo producía. Hoy una economía mercantil y beneficiada por la cantidad de remesas que recibimos. Una economía de servicio. De servicio. Y la cantidad de remesas que recibimos. Pero la productividad nuestra está en cero prácticamente. Hemos descendido. Nosotros estamos hablando, señores, de que estamos de la tercera capital, pero vamos por el 5. Pero mira, hoy mismo, vamos por el 5 y bajando. Pero nosotros hoy mismo, y probablemente ni cuenta nos estemos dando, hoy mismo, en estos momentos, San Francisco de Macorís, o la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, es el municipio con más alto nivel, uno de los 3 municipios con más alto nivel de liquidez. Eso es de los municipios que más dinero efectivo, cash flow, dicen los gringos, cash efectivo está manejando. Y tú te das cuenta en la cantidad de construcciones, en la cantidad de dealers que se están instalando aquí en San Francisco de Macorís. Eso es dinero líquido, eso no es de que es ponerse a coger la cera de la abeja para convertirla en una vela. No. Que hay una riqueza, que hay una riqueza en ese tramo. Líquido, efectivo. Líquido, efectivo. Del bolsillo a la construcción. Del bolsillo a la construcción. Y esto es con un desorden. Mira, estaba viendo y quizás sirva como una denuncia positiva. La circunvalación, hay problemas graves. El callejón, el atajo. Pero oye, 2 cosas. Lo primero es, porque es lo que te digo, al no ser proyecto de nosotros, sino de la capital, al no ser proyecto de nosotros, diseñado por nosotros, se ha pedido por nosotros la circunvalación, pero el diseño lo hizo la capital. ¿Qué hizo la capital? 2 carriles, uno para ir y uno para venir, un callejón. Y un atajo, entonces, ahora, un cuarto de circunvalación. en este gobierno se ha rediseñado ampliando las 4 carriles, 2 de ir, 2 de venir. Pero ahora hay un problema. Aquí en Mirabel no hay espacio, tierra para el distribuidor, para subir al puente, para irse por el lado, para si tú vas a cruzar de aquel lado. Y peor aún, no hay terreno. Y si tú vas ahora, hay una banca de apuestas que construyeron en el pedacito que hay, que pudiera usarse como parte del distribuidor para subir al elevado, para hacer esa distribución que hay que hacer ahí. Porque ustedes dan cuenta, cuando hay un elevado de ese tipo, una circunvalación, tú tienes que tener un espacio para, si tú vas para allá, si te vas a subir al puente, si tú vienes de Mirabel y vas para La Guarana, tú no vas a subir al puente ni vas a pasar por abajo, tú te vas a ir por el lado. Pero entonces ahora no hay planificación local, como la planificación no es local, ahora no hay espacio de cómo hacer el distribuidor. Y entonces se está barajando de que el puente, pero es que no hay dónde distribuir. Y peor aún, hay comentarios de que se estaba en una negociación a un precio para comprarle tierra a gente por ahí, de la que se necesita. Pero ahora el ministro, según el comentario que he oído, el ministro de Obras Públicas no quiere pagarla porque dice que está a muy alto precio, que ese precio está sobrevaluado. Entonces, ahora la circunvalación, si el gobierno la terminara, se paraliza porque no hay por dónde encaramarse al puente, para decirlo así. Y peor aún, ahora usted va y hace 10 días, 15 días construyeron una banca en el poco espacio que pudiera ser adquirido para la distribución. Exactamente. Eso es lo que se llama, entonces, fue no tener concepto de planificación, no tener ninguna planificación ni ninguna visión respecto al futuro de la provincia. Y se está gobernando. Y se está gobernando. Eso no es gobernar. Eso no es gobernar, pero gobernar es dirigir.
Y dirigir presupone usted encaminar y llegar a un objetivo con visión. Eso no es circunvalación, porque eso es un atajo, un cuarto de circunvalación, que te lleva de un punto hacia el otro. Pero la circunvalación es una media luna, que las vías te coinciden en el eje central, que no es el caso de aquí. No. Te coinciden en 90 grados, no en 180, como lo hace en la circunvalación. Para eso usted circunvalación debió unirla con Tenares. Ahí sí hubiese sido circunvalación. Pero aquí tenemos un cuarto de circunvalación que yo le llamo atajo, que va a beneficiar muy bien a las Guaranas. Excelente. Ese es el punto que necesitaba las Guaranas para desarrollarse como municipio. Esa circunvalación, ese cuarto. No es que pasa tan cerca No es que pasa tan cerca, pero lo aproxima más al centro de la ciudad y a las autopistas. Nada más, a San Francisco lo va a aislar de la gente que va a cruzar por ahí, lo que vienen de Santiago y de La Vega, que es muy poco el flujo de vehículos de los que vienen de esa zona. Pero como no es con los cuartos de nosotros que la están haciendo, sino con los cuartos de ellos, que hagan lo que quieran, ¿verdad? Ramón, gracias del alma por esta conversación. Usted sabe que nos enriquece. Saludo a su familia, que es nuestra también. Bastante aprecio le tenemos. Ustedes y yo, si Dios lo permite, el próximo domingo aquí nos encontraremos. Hasta aquí, el poder de la información. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de